Y de la vacunatón vamos a hablar de la corrupción. Para eso no hay vacuna, lamentablemente. De la vacunatón a la corrupción. Y la corrupción ha generado pérdidas de 22.000 millones de soles al Estado. ¿Cómo duele la corrupción? Pedro Grados Smith nos explica a detalle en su comentario económico este tremendo mal. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta plata! Mi querido Pedro, adelante. Buenos días, ¿qué tal Jaime? ¿Qué tal Mabel? Sí, efectivamente, según la Contraloría General de la República, por factores de corrupción se perdieron 22.000 millones de soles el año 2020. Solo ligeramente inferior al año 2019, donde la propia Contraloría calculó que la pérdida era de aproximadamente 23.000 millones de soles, pero no por mayores mecanismos de control, sino básicamente porque hubo una reasignación de gastos hacia la pandemia. ¿Cuáles son las principales regiones donde se pierde dinero por corrupción en términos relativos a su presupuesto? Huancavelica con 26.8%, Moquegua con 26.2%, Callao con 21.2%, Ucayali con 20% y Tacna con 20.1%. Ahora, en el otro extremo, Puno y Amazonas pierden, entre comillas, solo 8%. Igual es un monto significativo. 8% del presupuesto es un monto significativo. Hay que estudiar, por un lado, la metodología de la Contraloría para profundizar en el análisis y ver qué mecanismos de control se pueden establecer para evitar esta pérdida de dinero. Es increíble que en departamentos pobres como Huancavelica o Cajamarca se pierda dinero cuando incluso podría ir a gasto corriente, por ejemplo, a temas de alimentación. Y se requieren dos niveles, pensando en una estrategia anticorrupción. Por un lado, un sistema integrado, es decir, que todo por computadora se vea, dinero entra, dinero sale, y haya control en línea con la Superintendencia de Bienes Nacionales, con la propia Contraloría, con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual no significa pérdida de control, sino simplemente lo que significa es me entero en qué estás gastando. Y por otro lado, capital humano, ¿no? Es necesario seguir, trabajar, continuar con la mejora del capital humano en provincias y probablemente así como existe el servicio civil de los médicos en provincias, el SERUM, buscar algún tipo de servicio para economistas, ingenieros que puedan ir a provincias a capacitar y algunos de ellos, ¿por qué no?, a quedarse a trabajar en estas instituciones públicas. No tiene sentido perder esos montos de dinero por corrupción. Indudablemente en la base hay un problema ético y de valores, ¿no? Claro, además, fíjate tú que nadie está hablando de la corrupción en los gobiernos regionales. Bueno, el caso emblemático del gobierno regional de Junín, ¿no?, que ahora se ha sabido que el fiscal Vela se va a hacer cargo de esta investigación de los dinámicos del centro. Es un caso emblemático, ¿no? Es un caso, además, Dios mío, ¿no? El carrusel de corrupción es impresionante, pero ¿quién está hablando, mi querido Pedro, de eso, de la corrupción en los gobiernos regionales, ¿no? No porque hablemos desde Lima, ¿no? Hay corrupción en todos lados, pero vamos que los gobiernos regionales tienen una mochila muy pesada de corrupción y ahí están las cifras, están los resultados, 22.000 millones de soles, mira cuánta plata. Y no le rinden cuentas a nadie, porque ellos un ministro puede ser interpelado, pero un gobernador regional no, por ejemplo. Y hay gente ya que habla, ¿no?, de gobiernos federados, ¿no? Imagínate ya, mejor, ¿no? Eso es parte el último apaga la luz. No, ese es parte del problema, el que no le rinden cuentas a nadie. Deberían ser auditados por empresas de primer nivel. Y ojo, que históricamente tenemos el caso de Ancash con presidente regional en la cárcel, el caso de Cusco con presidente regional en la cárcel, el caso de Cajamarca. En Cajamarca, por ejemplo, hay un hospital, el Hospital Santa María, nivel 2, 1, que no está siendo ejecutado. En Cusco hay un hospital que no ha sido terminado. En Junín hay un hospital que no ha sido terminado. Cerrón. Así, entonces, esos son los problemas. Entonces, la verdad, y esto es importante decirlo, no solamente se trata de ajustes en el modelo económico, se trata sobre todo de que el Estado peruano funcione. Más que fallas en el modelo teórico, hay una falla en la ejecución por parte del Estado. Así y eso es importante estudiarlo. Muchísimas Pedro gracias. Grados Smith con nosotros, regresa en una hora con otro comentario económico. Hasta dentro de una hora, Pedro. 6 de la mañana.